La enfermedad del nodo sinusal es la incapacidad del nodo sinusal de mantener una frecuencia cardíaca normal para la vida. También se conoce como seno enfermo, y en esta patología las frecuencias cardíacas pueden variar. Pueden variar a frecuencias cardíacas excesivamente bajas o frecuencias cardíacas muy rápidas, o alternar entre una y otra. Entre este conjunto de patologías está el bloqueo sinoauricular. Los clínicos estamos sumamente familiarizados con los bloqueos auriculoventricular, pero el bloqueo sinoauricular o sinoatrial suele pasarnos desapercibido o como una bradicardia sinusal. Toda frecuencia por debajo de 50 latidos por minuto debe de estudiarse e investigar la posibilidad de la existencia de la enfermedad del nodo sinusal. Así que en este video vamos a estar hablando sobre los bloqueos sinoauriculares o bloqueos sinoatriales. Así que no te lo pierdas porque va a estar súper buenísimo. Pero te invito, antes que te suscribas al canal, le des like y compartas para que la información llegue a más personas y que YouTube nos recomiende este canal a más y más personas y puedan beneficiarse de nuestro contenido. Aunque incluimos a las arritmias sinusal en este video, no es como tal una alteración del nodo sinusal, pues es considerado un ritmo normal o una variante del ritmo sinusal. La arritmia sinusal suele ser un hallazgo frecuente en niños y en pacientes jóvenes. Normalmente suele ser asintomática y no se asocia a patologías cardíacas. Su principal característica en el electrocardiograma de superficie es una variación en la frecuencia cardíaca del nodo sinusal o variaciones en los intervalos PP en relación con el ciclo respiratorio. Este va a aumentar durante la inspiración y van a disminuir durante la expiración. A eso es lo que se conoce como arritmia sinusal respiratoria. La onda P es sinusal y deberá ser seguida de un complejo QRS con un intervalo PR de características normales. Ya hablando de la pausa sinusal, la pausa sinusal se incluye dentro de las enfermedades del nodo sinusal. Está ocasionada por la ausencia de generación de impulsos eléctricos en el nodo sinusal. En el electrocardiograma de superficie, la principal característica de la pausa sinusal es el alargamiento del intervalo entre dos ondas P, dando la impresión de que faltara un complejo QRS. A diferencia de los bloqueos sinoatriales, en la pausa sinusal los intervalos PP previos son constantes y el intervalo PP que incluye la pausa es menor que el doble de los previos. Es decir, la siguiente onda P aparece fuera del ciclo habitual. No existe consenso de cuándo la pausa sinusal se considera patológica. Es frecuente encontrar en los electrocardiogramas de 24 horas, es decir, en el holter del ritmo, pausas sinusales que suelen ser mayores a 2 segundos y que sin embargo no generan síntomas, sin que signifique por tanto una enfermedad del nodo sinusal. Es importante la correlación en estos casos de los síntomas que presenta el paciente. Si el paciente presenta mareo, la sensación de desvanecimiento, que es lo que llamamos lipotimia, o incluso llegan al síncope, y asociarlos con los hallazgos del electrocardiograma. En general, pausas sinusales mayores a 2.5 segundos o en alguna literatura mencionan 3 segundos suelen considerarse subjetivas de enfermedad del nodo sinusal y es recomendable completar otros estudios como los estudios electrofisiológicos realizados por la especialidad de electrofisiología. Ya hablando sobre los bloqueos sinoauriculares o conocidos también como sinoatriales. En los bloqueos sinoauriculares el nodo sinusal genera el estímulo, pero este estímulo no se transmite a la aurícula o se transmite con retraso, por lo que no se generan ondas P, produciéndose una pausa entre dos ondas P. El bloqueo sinoauricular tiene una clasificación similar al bloqueo auriculoventricular, pero es más difícil de diagnosticarlo. El bloqueo sinoauricular de primer grado se produce por un retraso en la conducción del estímulo hacia las aurículas y no es posible reconocerlo en un electrocardiograma de superficie normal. El bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 1 o Benkevash
En este hay un acortamiento progresivo del intervalo PP similar al que ocurre en el intervalo RR del bloqueo AB tipo Ventebash, hasta que aparece un intervalo PP más largo que contiene el impulso bloqueado. El intervalo PP más largo es inferior a la suma de dos intervalos consecutivos y esta es la clave para hacer este diagnóstico. En el bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2, un intervalo sin ondas P que equivale aproximadamente a 2 veces el intervalo PP previo. Este es el tip, pero puede ser también encontrarse 3 o 4 veces mayores que el intervalo previo a la pausa. El bloqueo sinoauricular de tercer grado se registra como la ausencia de ondas P con ritmo de escape. Este tipo de bloqueo no se puede confirmar sin un estudio electrofisiológico. Una de las dificultades más importantes es hacer la diferencia entre los bloqueos sinoauricular de segundo grado y una pausa sinusal. Pues bien, si los intervalos PP previos van disminuyendo y la pausa es menor que la suma de los dos últimos, estaremos ante la presencia de un bloqueo sinoatrial de segundo grado tipo 1. Si los intervalos PP previo a la pausa son similares y la pausa es menor que los dos últimos, será una pausa sinusal. Si la pausa es igual a dos intervalos PP previo, estaremos ante la presencia de un bloqueo sinoauricular de segundo grado tipo 2. El síndrome de bradicardia, taquicardia, suele ser también muy frecuente de encontrarse. Esta es otra forma de presentación de la enfermedad del nodo sinusal. En esta alteración se observan episodios de bradicardia sinusal seguido de taquiarritmias, principalmente la fibrilación auricular, aunque también puede aparecer flóter auricular o taquicardias auriculares. Estas taquiarritmias tienden a finalizar espontáneamente produciendo una pausa sinusal prolongada. La enfermedad del seno sinusal y los marcapasos, pues. En los pacientes con síntomas causados por bradicardia importante, es decir, frecuencias cardíacas menores a 40 latidos por minuto por enfermedad del nodo sinusal documentada a través de un estudio de Holter del ritmo, estará indicado el implante de marcapaso definitivo. También cuando no se puedan asociar los síntomas a la enfermedad del nodo sinusal, pero exista una alta sospecha o no haya respuesta conotrópica al ejercicio durante la prueba de esfuerzo. Si la información que hemos aportado en este video te es de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, le des like y comparta para que la información llegue a más personas.